El frente ucraniano colapsa. Pokrovsk, Kupiansk, Vovchansk, Dnipropetrovsk y Zaporilla. Rusia realiza avances en todo el frente de combate a una velocidad cada vez mayor. Mientras tanto, las bajas y las deserciones en las Fuerzas Armadas ucranianas aparecen en niveles récord. Para colmo, los ataques aéreos rusos contra la infraestructura crítica ucraniana están generando estragos en la retaguardia. A este ritmo, Ucrania podría capitular en pocos meses. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días desde Berlín, Alemania. Comenzamos la transmisión número 291 de Demoliendo Mitos, charlas en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura, como así también con la suscripción gratuita o asimismo las membresías, estas pagas o a través de nuestra cuenta de PayPal. Toda la ayuda siempre bienvenida. Y dicho esto, presento finalmente al señor Fernando Moragón desde Madrid, España. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, a ver, hemos pasado aquí de una situación absolutamente inesperada. El miércoles pasado teníamos 24 grados de máxima, una cosa excepcional para ser noviembre, y hemos vuelto, vamos, mejor dicho, hemos entrado en la normalidad de noviembre y hemos pasado de 24 a hoy que hace 14 grados. Y se nota, claro, se nota. No tan frío, las cosas como son, como lo que van a tener los ucranianos este invierno, que ahí sí que van a pasar frío, pero del gordo. Y ahora entraremos en detalles porque, vamos, la situación es dramática y claro, es decir, los rusos no paran de bombardear. Quiero decir que cada día que pasa la situación, tanto en el tema del gas como el tema eléctrico, es peor, no es mejor. Sí. Tampoco tan frío como aquí en Alemania, Fernando. A una semana de mi regreso, yo ya resfriado. Aquí Bien. La farmacia a disposición mía, delante mío, los medicamentos, bueno, los pañuelitos, yo ya resfriado. Pero por cierto, Fernando, debo yo presentar una exclusiva, una noticia en exclusiva, la confirmación final. Y Fernando deberá en este sentido realizar una confesión frente a las cámaras. Finalmente, después de tantos dimes y diretes, tantos rumores, tantas versiones de prensa, aparece confirmado. El señor Fernando Moragón aparece infiltrado. El señor Fernando Moragón representa un infiltrado, señoras y señores. Fernando, quiero tu confesión, por favor. A ver, las cosas como son, y a estas alturas yo ya solo estoy esperando de que de un momento a otro se presenten agentes de policía en mi casa, porque efectivamente estoy infiltrado. Es un tipo de infiltración peculiar, pero al fin y al cabo es infiltración. Pero como en una infiltración rusa, Fernando. A ver, el médico que me pinchó no tenía pinta de ser ruso, pero yo diría que era más bien español. Pero vamos, sí, en el pie, que me han infiltrado en el pie, porque lo tengo hecho fatal. Entonces, ya por fin puedo decir que estoy infiltrado en el pie.
Y no tenía pinta de ser ruso, pero el próximo día se lo pregunto. ¿Quién sabe? Tantas investigaciones de los servicios de inteligencia y Sí, finalmente la verdad a la luz. Fernando la Moragón, verdad el siempre sale. infiltrado. Efectivamente, la verdad siempre sale a la luz. Por fin estoy infiltrado. ¿Qué se lo va a hacer? En fin, pero bueno, para infiltrados los europeos. Eso sí que están infiltrados, pero en el cerebro. Pero, Bueno, pero sí, sí. vamos a abandonar la chacotería y la pavada, querido Fernando, y a comenzar con Comencemos, sí. el análisis de una situación insostenible para Ucrania. Así ¿Por es. dónde querés comenzar, Fernando? ¿Por qué lugar del Bueno, mapa? pues a ver, vamos a empezar por el norte y tal, y dejamos el plato gordo, los grandes, digamos, tracas y tal, para el final. Que es donde está todo el gran meollo y tal. Y bueno, hay que decir que, bueno, si cogemos Sumi, no hay grandes movimientos. A ver, se sigue bombardeando y tal, y estas cosas, pero no ha habido grandes movimientos, entre otras cosas porque los ucranianos tuvieron que retirar unidades de allí después de hacer una una serie de contraataques que les sirvió para reconquistar algunas posiciones, pues tuvieron que dejarlo porque tuvieron que llevárselos a otras zonas, entre ellas Prokrovsk, el ya famoso Prokrovsk, y que ahora entraremos en él más tarde. Y aquí vemos efectivamente cómo se están machacando. Y bueno, en Sumi, ya digo, pocos movimientos. Lo que es el frente está bastante parado, aunque se siguen, ya digo, bombardeando sin ningún problema, pero siempre es un punto que está ahí. Que no olvidemos que de donde están los rusos, los rusos a Sumi capital, hay muy poco. Quiero decir que en cualquier momento pueden redirigir sus fuerzas en función de cómo esté la situación en cada sector del frente, porque esto es un poco la clave. 25 kilómetros, según esta herramienta de medición. 25 kilómetros, Fernando. Pues eso, es decir, como ves, eh, una situación de menor número de tropas allí en Sumi, que tengan que ser retiradas por cualquier cosa hacia otras zonas o sectores del frente, pues haría que los rusos pudieran decidir avanzar, presionar, para que otra vez tuvieran que moverse las tropas para evitar que cayera una ciudad tan importante como Sumi, que es una ciudad grande, pero no estamos hablando de una ciudad del tamaño por supuesto, ni de Kiev, ni de Kharkov, ni de nada por el estilo. Entonces, bueno, esto lo tenemos ahí en stand-by, es decir, lo tenemos ahí latente en función de los acontecimientos de este invierno, que va a ser muy, muy movidito. Y luego tenemos esto poquito a poquito. Aquí, bueno, Bolchansk, en Bolchansk ya lo que queda, ahí lo tenemos, Bolchansk, es nada. Quiero decir, se tomó aquí una zona, que es esto que pone aquí, yo que haría, se me da peor esto de los nombres. Aquí hay una zona, justo donde está mi cabezón, debajo. Ahí, Ajá, por aquí. ahí, esta. Sin el Nikove o algo por el estilo, es impronunciable esto. Es decir, Aquí, sí, aquí, ahí. aquí. Bueno, pues eso que ya no es estrictamente Bolsanga o está al lado, bueno, pues esto lo tomaron y como vemos solo queda aquí de Bolshansk esta pequeña parte, es decir, urbana, que se ve en verde, bueno, verde, amarillo, verdoso, una cosa así, y ya está. Y diciendo los propios soldados que están allí, los propios comandantes, que eso es insostenible, que es una ciudad que está arrasada, pues se llevan peleando mucho tiempo y que ya no tienen ni tan siquiera tienen ¿cómo se llaman esto? No me acuerdo ahora el nombre, los trasteros, Dientes no, de, joder, dientes de los dragón para contra el avance de los tanques. no, ¿qué va? Eso hace tiempo que desapareció. No, no me sale ahora la palabra. A ver, los sótanos.
Los sótanos. Sótanos, sí. Los sótanos, que ni aquí hay sótanos, es decir, las casas, tanto individuales como las casas de edificios, en la antigua Unión Soviética, todas tienen sótanos. Entonces, esto está tan arrasado que ni siquiera los sótanos ya están disponibles porque están también arrasados. Es decir, que no tienen dónde guarecerse y esto, bueno, un último impulso y ya estará. A partir de aquí, pues se van a ir avanzando por las zonas en torno a Volchansk y, bueno, preocupante porque cada vez se va extendiendo más las zonas controladas por Kharkov. En Kharkov por los rusos. De hecho, reconocían los militares ucranianos que la famosa ruptura de una presa que hay dentro ya de la zona rusa, que la volaron los ucranianos, que esto en cierta medida había ralentizado el avance de los rusos, pero también les había perjudicado a ellos porque también habían inundado sus posiciones. Es decir, con lo cual, bueno, y luego tenemos aquí, en esta zona de Kharkov, en Dobrochina, aquí, pues todo esto gris está ya cogido por los rusos. Esto está ya confirmado y más que confirmado. Van avanzando semana a semana, una pequeña zona, pero la idea es esto que pone Doborchinske o Doborchanske, está casi rodeado y eso va a caer. Lo van, como veis, siempre lo mismo, es decir, embolsamientos. Es decir, embolsamientos clarísimos. Siempre la táctica de los rusos aprendieron, después de varios errores monumentales que tuvieron al principio de la guerra, de ataques frontales, y no, ahora son envolvimientos y a esperar. Es decir, no hace falta mucho más. Y bueno, pues eso, van avanzando y bueno, van creando un sector importante que una vez que caiga Kupiansk, que está más abajo, se puede decidir avanzar por aquí y otra vez veríamos pues a los ucranianos teniendo que mover tropas para evitar que esto sea un desastre. Esto lo estamos viendo y lo vamos a ver a lo largo de este invierno constantemente. La falta de efectivos, la falta de hombres hace que al final se esté constantemente moviendo tropas y los rusos aprovechando las zonas que dejan vacías las tropas ucranianas para ir a reforzar los sectores que están en crisis, bueno, pues aprovechándolo en ese momento para entrar en esas zonas y crear una nueva situación de crisis que hará otra vez que se muevan los ucranianos. Y así, desgastándolos, aunque ya en algunos sectores, como luego veremos al sur, en Dnipropetrovsk y en Zaporilla, ahí ya no tienen nada. Quiero decir, allí ya lo que hay son ya unidades desperdigadas y poco más. Aquí en Kupiansk ha habido un intento de última hora. Está habiendo contraataques importantes de los ucranianos y ha habido un intento en la zona esta más alargada, aquí de estrechar, de cortar, atacando por los ucranianos por ambos lados, por ambos sectores, es decir, desde el oeste, la parte occidental del Oxil y de la parte oriental, intentando hacer ahí un corte, pero no les ha salido bien, según parece. Y bueno, esto, como decíamos antes, poco a poco van ganando terreno, prácticamente Kupiansk ya esa tomada, tanto en una orilla como en la otra. Lo que pasa es que si uno ve, o sea, se acerca mucho y mete aquí el zoom, pues más o menos se intuye de que aquí sigue habiendo, o sea, sigue prolongándose en la parte oriental una serie de carreteras, una serie ahí lo vemos, de zonas urbanas, más o menos urbanas, industriales y tal, que al final llegan hasta el sur de toda esta zona. Pero lo que es, efectivamente, aquí lo señalas, lo que es ya esta parte está prácticamente tomado, todo lo que es Kupiansk, queda muy poquito. Y la semana pasada ya estaban hablando del 75% de la ciudad, o sea que prácticamente nada. Vamos a ver lo que aguantan, porque ¿qué? Esta es otra. ¿Qué es lo que está haciendo Zelensky y compañía? Pues negando lo evidente.
diciendo, no, bueno, esto es que todavía Kupiansk tiene mucho mucho juego que dar de sí, y al final dando la orden en todos los sitios problemáticos e importantes por cuestiones publicitarias, políticas, no por cuestiones militares, que aguanten hasta el final. Bueno, desde el punto de vista militar no tiene sentido, pero no quiere, digamos, que salga la noticia de que ha caído Kupiansk y el embolsamiento de Kupiansk ha caído y tal, no sé qué. No, igual que lo de Prokrovsk. Siguen negando lo de Prokrovsk, los ucranianos. Siguen diciendo, no, Aquí la cosa está bajo control. muy buena esta imagen, Fernando, Sí. como demostración del terreno en esta zona esta zona pantanosa a orillas del río Oskil, si no recuerdo mal, el cual, por cierto, Rusia acá pudo, en la zona de la ciudad, pudo conquistar ambas márgenes Ambas de márgenes. la ciudad. Pero bueno, solo para recordar las condiciones y por qué los soldados embolsados, los soldados ucranianos embolsados no pueden abandonar con facilidad este embolsamiento, aquí un video en el cual presentan muy claramente la geografía de esta zona pantanosa, de este delta, ¿no? Este es solo uno de los brazos, atención a eso, básicamente una zona de pantanos, ahí apenas un cruce, sí. Se ve reforzado porque estamos en la época de lluvia, o sea, más barro, más pantano, del que es habitual en otras épocas del año. En este Entonces, cruce, ¿cuántos efectivamente. vehículos destruidos, Fernando? Uno a la izquierda, dos, tres, Dos, cuatro, tres, cuatro. cinco. Y allá lejos a la derecha, como también a la otra margen, también Sí. a la otra margen del río, varios también, ¿no? Bueno. Y comprobamos que la mayoría, no todo, pero la mayoría de los vehículos destruidos son, digamos, vehículos, coches normales, porque prefieren tanto los ucranianos como los rusos desplazarse en coches, como hemos comentado otras veces, que en vehículos blindados que están absolutamente obsoletos. Es decir, ahora es que me da la risa, porque cuando se está viendo aquí en Ucrania que los vehículos blindados de transporte de tropas y de todo tipo, mira cómo salen ahí corriendo. Es decir, Es acá el mejor ejemplo, ¿no? Sí. claro, es decir, están completamente obsoletos. En Europa están ahora haciendo pedidos a diestro y siniestro de vehículos blindados, de tanques, cuando se está demostrando que esto ya es del pasado, que ya no tienen eso. Y bueno, como se ha visto ahí en ese vídeo, de un coche, si ves venir el dron, pues tienen más posibilidades de abrir la puerta. Algunos ni siquiera llevan puertas para que sea más fácil y saltar y salir corriendo. Que un vehículo blindado, olvídate. Sé que ni Y lo ves. mayor velocidad, Y mayor lógicamente, velocidad. también, ¿no? Y Contra los en última drones. instancia te la puedo jugar a pegar un volantazo y Sí. esquivar. Esto con un vehículo blindado, olvídate. Es decir, ya digo, completamente obsoletos, y esta guerra que va cambiando lo que son lo que entendíamos por las guerras a una velocidad, pero del sonido o de la luz, bueno, está demostrando que ahora mismo Europa y Estados Unidos también no están preparados para una guerra como la de Ucrania. O sea, si tuvieran que entrar a luchar, cosas que no van a hacer, tendrían gravísimos problemas, porque tienen un ejército o tienen ejércitos preparados fundamentalmente para guerras asimétricas. Y donde tú podías mandar vehículos blindados, como por ejemplo en Irak, sin mayores problemas, porque tu opositor no tenía capacidad de fuego para poder acabar con tus Abrams. Aquí se ha visto para lo que sirven los Abrams, pues un tanque más en una guerra en la que los tanques ya no son un elemento clave. Es decir, mientras estos están en una guerra, vamos, prácticamente del futuro, los europeos y los norteamericanos están todavía en guerras asimétricas, cuando no en la Segunda Guerra Mundial, pensando que se pueden hacer ofensivas en profundidad. De esto hay que olvidarse, es decir, completamente. Y luego de aquí bajamos básicamente a Liman, donde poco a poco se van acercando. Lo de Liman costará más.
ahí estamos. Lo de Liman costará más porque es una ciudad más grande, porque, en fin, es estratégica para muchos sectores. Y bueno, poco a poco van avanzando, pero digamos, van avanzando, y esto lo vemos muy, como decía antes, en muchos sitios. Van avanzando, pero aprovechan la situación en cada punto. Si aquí ven que hay una cierta resistencia o que no merece la pena jugársela a avanzar muy rápidamente, van a ir tranquilamente y van a esperar el momento adecuado en el que, por la razón que sea, en Liman las defensas y sobre todo los efectivos, los soldados, sean menores para pegar un golpe. Es lo que estamos viendo, luego lo hablaremos más detenidamente, es lo que estamos viendo abajo, ya digo, en Zaporilla. Esto terminará cayendo este invierno, no me cabe la menor duda, y lo que sí está ya muy, muy cercado es Sivers. Sivers en esta semana ya prácticamente está encirculado, es decir, está embolsado, y yo creo que, de hecho, ya hay unidades que están empezando a tantear la propia ciudad de Sivers, y lo único que falta es tomar una pequeña población. Ahí tenemos el vídeo. Una pequeña población que hay al sur de Sivers, que está casi pegada a Sivers, y ya empezarían a saltarla. En cualquier momento van a empezar a saltarla, porque ya digo, ya está prácticamente completamente cercada por el norte, por el este y por el sur casi. Esto es lo que faltaría, como señalabas ahí, y Sivers, pues en cualquier momento vemos que empiezan a entrar, y ya digo, como Sivers es una ciudad pequeña y difícilmente defendible, con lo cual esto caería pronto. Vamos ahora más al sur, y más al sur tenemos lo de Konstantinivka o Konstantinovka. Nunca me acuerdo cómo vamos, nunca sé cómo se dice. En realidad la traducción sería algo así como Constantinopla, de ahí lo de Konstantinivka, es decir. Pero bueno, no olvidemos que Rusia es la tercera Roma, es decir, Roma, Constantinopla y Moscú, la tercera Roma. De ahí que supongo que en época de los zares, cuando pues, se dedicaron a poner Constantinivka, o sea, Constantinoplas, ahí esto siniestro. Pero bueno, que esto es un grave problema, esto hay que decirlo, esto es un grave problema que tenemos los que nos dedicamos a esto, porque aparte de lo de dificultad para pronunciar muchos de estos nombres, es que se repiten los nombres, pero 30 veces. O sea, no hay pueblo que, por ejemplo, Vesele, pues tienes Veseles todo lo que quieras, y al final no sabes de qué Vesele estás hablando. Y como esto... En este caso, aparentemente, Fernando, Konstantinivka en ucraniano y Konstantinovka en ruso. Esas diferencias entre el ucraniano que y esta el es otra, ruso, es decir, que encima tienes que andar con dos nombres para todo, porque Prokros es en ucraniano, y Dimitrovka o algo así, ni me acuerdo ya. No, Dimitrovka no, esa es Mirnograd. Konstantin no sé cuánto, me acuerdo, sí, es en otro ruso. nombre. Sí. De verdad, más complejidad ya no. Simplifiquen, eligen uno, me da igual, pero es que no es uno. Bueno, pues aquí... ya la penetrada por el sur, Sí. Konstantinivka. Y lo último Fernando, es esto que es una noticia muy poco difundida. Sí, porque ahora mismo se está centrando todo en la parte más al sur del frente. Van penetrando aquí, Ivanopil o algo así, o una pequeña ciudad que hay ahí, prácticamente la tienen ya casi tomada. Es decir, en la zona gris esta, en la zona gris, ahí lo tenemos, en esta de aquí, Ivanopilia, Ivanopilia. pues esa está, como se ve, prácticamente casi, y una vez que terminen con esta ciudad, ya se suman al asalto desde el sur o sureste a Konstantinivka. Pues bien, también están empezando a avanzar por este otro lado del
del embalse, el famoso embalse. Bueno, este embalse está tomado por los rusos, quiero decir, o sea, ahí vemos el embalse en verde, pero aquí no lo ponen, pero esto está en manos de los rusos, esto debería estar en rojo. Y ahora por este sector, como se ve en la zona gris, están empezando a avanzar también por ahí. Es decir, bueno, esto va para más tiempo, es una ciudad, ya digo, grande, y esto llevará tiempo, pero igual, este invierno cae. Es decir, lo que pasa es que ahora mismo no es prioritario. Es decir, ahora mismo en donde está colapsando el frente y donde están teniendo muchos problemas los ucranianos es en el sur, y ahí es donde se están cebando los rusos. Lógicamente. Recordemos, Fernando, que aquí en Konstantinivka aparece el primer paso hacia el eje Kramatorsk y Sloviansk, ¿no? El último gran eje defensivo de Donetsk, toda una zona urbana súper fortificada desde 2014. Esto, Aquí, en el fondo, todo esto, desde lo que había antes de Konstantinivka, de Torsk y tal, hasta arriba, es una ciudad detrás de otra, casi no hay, o sea, claro. Vas avanzando y lo que hay entre medias es ni 1 kilómetro de campo. Con lo cual es una gran conurbación, bueno, que está costando muchísimo asaltarla. Y encima te quedan, pues eso, Kramatorsk y Sloviansk, que son enormes. Fíjate cómo va subiendo por aquí. Bueno, claro, esto es lo más difícil. A ver, yo entiendo mejor dicho, yo entiendo el mandato, digamos, de liberación prioritario de Lugansk y Donetsk, pero yo pienso que hacer lo que hicieron los rusos y lo que están haciendo, que es lo más difícil, es decir, la zona más hiperfortificada de todas, pues ir conquistando, pues como ya estamos viendo, que llevan 4 años en ello, es decir, conquistando paso a paso, fortificación a fortificación, cuando yo creo que para colapsar el frente ruso podrían haber aprovechado mucho mejor, lo que pasa es que no reaccionaron, digamos, con agilidad, las zonas en donde estaban penetrando con facilidad. Por ejemplo, no olvidemos, Gerson, cuando empieza la operación militar especial, se tomó en un día. Todo Gerson. Esos avances llevaron a Nikolaev, que estuvo semicercada. Y además estuvieron relativamente cerca de Kryvyi Rog. Es decir, ahí tenían una línea de avance relativamente solvente y donde no había estas dificultades que han tenido en Lugansk y sobre todo en Donetsk. Bueno, ahí ya supongo que han sido consideraciones políticas más que estrictamente militares. Pero bueno, es lo que han decidido los rusos. Igual que siempre se ha debatido mucho el tema de... y en el fondo lo ha reconocido hasta Putin. Es decir, bueno, y sin tan en el fondo. Fue un error clarísimo. En el momento en que en el 2014, después del golpe de Estado del Euromaidán, en febrero de 2014, y de que Poroshenko empieza a machacar a los rusos lingüísticos y luego a los de Donetsk, Lugansk, en fin, ahí se cometieron muchos errores y sobre todo una vez que decides ocupar Crimea, bueno, es decir, los rusos tenían que haber liberado Donetsk y Lugansk. No olvidemos que una ciudad como Mariupol estuvo a merced de las tropas de las dos repúblicas del Donbass, del Lugansk y de Donetsk, estuvo a su merced, estaban entrando. Los ucranianos ya se habían retirado. Bueno, luego ya se ha visto lo que costó. Quiero decir, por cierto, aquí, Fernando, muy importante comparar. Fijaros cómo ha cambiado la guerra. 2022, asedio de Mariupol, se toma el asalto. Esto ya no se hace. Muy envolvimientos, claro, acercamientos, y cuando la cosa está ya muy deteriorada por parte del enemigo,
empiezan a entrar. Otra diferencia fundamental. Mariupol, miles de soldados enfrentándose unos contra otros. De hecho, se capturaron, no me acuerdo si 5.000 soldados o por ahí, ucranianos, al final, cuando ya se tomó. Pero Cross, se está hablando de que Cross lo han tomado cientos de soldados, no miles, cientos. Y esto tiene su lógica. Intentaré explicarlo. Es decir, en la situación ahora de la guerra de drones, que no existía en 2022 en esta calidad y cantidad, digamos que la principal distribución de las tropas no está en las ciudades que asaltas o defiendes, sino en un escalón más atrás, donde están toda tu logística y donde están tus operadores de drones defendiéndote, con lo cual, o atacando, con lo cual las conquistas se hacen introduciendo muy pocas unidades, porque los defensores también son pocos. Quiero decir, esto, por eso podemos ver que incluso en el tema de Pekov, pues es posible que cuando han entrado más cuando han asaltado la ciudad, pues no hayan pasado a lo mejor de los 400 o de los 500 hombres. Es decir, pero no, porque lo que estamos viendo es que antes, para tomar un edificio, había a lo mejor, iban pues 15, 20, 30 personas, 30 soldados, y lo defendían otros 30. Ahora, para tomar un edificio van 2 y lo defienden 2. Es decir, y este cambio es radical y fundamental. Perdona que te he cortado. Sí, sí, a propósito de los cambios en la guerra, recién presentábamos un video en el cual aparecían las ventajas de un automóvil convencional con respecto a un tanque. Aquí lo contrario. Atención a lo sucedido con este tanque en la zona, evidentemente, de esto en Kramatorsk. Si no recuerdo mal, perdón, en Konstantinivka, perdón, mala mía, en Konstantinivka, atención a la facilidad con la cual un dron de quizás 2.000, 3.000, 5.000 euros genera la inutilización, primero uno, el Impact pudo presentar resistencia, ya contra Fijaros aquí, no sé si ahí se ha visto muy bien. La habilidad, ahí, si lo congelas, es decir, exactamente. Fíjate la habilidad de los operadores de drones, que es que, como se conoce perfectamente cuáles son las partes, digamos, más débiles de un vehículo acorazado, y en concreto un tanque, una de las partes más débiles es donde la torreta gira. Es decir, en la intersección entre lo que es el chasis y la torreta que gira. Bueno, pues esa intersección es donde está metiendo el dron. Ahí, sí, en esa imagen. Pero en el primero, evidentemente quería eso, pero no pudo, ¿no? Sí, sí. Un poquito golpeado de costado, por eso el tanque pudo, pudo presentar resistencia. Pero fíjate ahí, en el segundo golpazo, el tanque inutilizado, y a partir de ahí, uno tras otro, hasta la destrucción. ¿Cuál es el valor de un tanque, Fernando? ¿Esto que un 70? Por lo menos, bueno, millones. Estamos hablando, es decir, no sé ahora mismo, pero 3-4 millones de dólares seguramente, ¿no? Sí, sí, más. Es decir, con la tecnología además que llevan, esto ya no, a ver, los tanques ya llevan una tecnología incorporada de ordenadores, de sistemas de tiro automático, en fin, que hace que esto se eleve los costes por las nubes. No, claro, por eso es lo que estamos hablando. Es decir, lo veíamos, yo creo que fue la semana pasada. Es decir, por ejemplo, los famosos Sajid, los Geranium 2, que todos conocemos, pues de los que los rusos ya los están fabricando como churros. Bueno, pues estos, según el tipo de Geranium, si es un Geranium 2, 3 y tal, con diferentes variantes, pues pueden andar entre los 30.000, como muchos 70.000 dólares por unidad, si mal no recuerdo. Los chinos... Menos incluso también, ¿eh? Ya, los chinos los están fabricando a 10.000. De hecho, acaban de hacer una versión china del geranio y a esa empresa en concreto, porque tiene muchas empresas, a esa empresa en concreto
le han encargado, creo recordar, 3 millones de unidades. Como quien, claro, o sea, como quien fabrica caramelos. Mándeme usted 3 millones de caramelos, ¿no? Mándeme usted 3 millones claro, de verdad, alguien piensa. Esto da una idea de lo fuera de la realidad que están los europeos y bueno, los norteamericanos un pelín menos, pero también. Es decir, alguien piensa que con el respaldo industrial de China, eh, Rusia puede perder. Quiero decir, es que es una cosa delirante. Es decir, con la capacidad que tiene China industrial de fabricar lo que le dé la gana. El otro día estaba, por ejemplo, veía de los 2000 vídeos que te puedes encontrar, un vídeo de DID, no, BID, es decir, la de coches, que nunca me acuerdo bien. Bueno, BID. BID. Están haciendo una fábrica que es una ciudad. Es decir, para no sé cuánta, o sea, de hecho, la fábrica, no sé cuántas hectáreas tenía, como 400 o 500 hectáreas, un disparate. Es decir, porque empiezan a producir, no me acuerdo tampoco, creo que era 1,5 millones de coches, es decir, al año o algo así, cifras de estas mareantes. Entonces, claro, dices, ahora mismo que no nos engañemos, da igual lo que ponga el PIB, da igual lo que pongan los datos oficiales que nos muestran en Occidente. China es ya la primera potencia económica mundial por encima de Estados Unidos. Es decir, y sobre todo, eso sí que no hay duda, es la primera potencia industrial. La capacidad de producción industrial que tiene China no la tiene Estados Unidos ni harto vino. Es decir, tal cual. Es decir, pero ni siquiera en las tecnológicas. Y fíjate, para hacer una pequeña aquí digresión mínima, es decir, el vídeo famoso que se ha hecho de Jensen Han, o Juan, nunca me acuerdo, el CEO de Nvidia. Es decir, el jefazo, que es así de aspecto asiático, y si se llama Juan, pues evidentemente, y tiene aspecto chino, pues será chino. Sí, Chino taiwanés, si no norteamericano, pero recuerdo sí. mal. Taiwanés, si no recuerdo O mal, de Taiwán. taiwanés. Bueno, es Sí, decir, chino. pues, Chino de cero, Taiwán. al fin y al cabo. Es decir, y, y este hombre lo estaba diciendo. Estados Unidos va a perder la carrera de la inteligencia artificial. Lo dice el CEO de Nvidia. Es decir, el gran fabricante de microchips a nivel mundial. La empresa que más valor tiene en el mundo. O por lo menos en la bolsa de Wall Street. Es decir, claro, Y es decir, además, Fernando, otra cosa, otra ventaja comparativa más de China. De aquí a poco vamos a presenciar la explosión de la burbuja de la inteligencia artificial, como en su momento, a principios de los años 2000, presenciamos la explosión de las .com, la burbuja de las .com, como las llamaban. sí. Esto de ninguna manera connota que la inteligencia artificial no esté realizando cambios en la vida de las personas, en la forma de generar trabajo, en la forma de la producción. No, no, no. De la misma manera en la cual en su momento la explosión de las .com no determinó la desaparición de Internet, sino que ahora aparecemos unidos nosotros a través de Internet, eso no desaparece. El carácter revolucionario de este cambio técnico, pero sí van a desaparecer las grandes empresas realizando una apuesta completamente ficticia, especulativa, en dirección a la inteligencia artificial. Las más grandes empresas ahora de inteligencia artificial, como OpenAI, como bueno, la de Elon Musk, la de Apple, la de Microsoft, bueno, todas básicamente con muchísimo dinero invertido, sin ningún rédito, sin ninguna ganancia de esto y sin ninguna perspectiva de ganancia. Entonces generan una burbuja y en un momento, ¡ping! Igual que en la bolsa, porque en última instancia lo mismo. Una burbuja, una explosión especulativa y en algún momento, ¡pum!, todo a la mierda, con el perdón de la expresión. Y los chinos en este sentido presentan una ventaja, porque recuerden que cuando comienzan estas burbujas en China,
gobierno chino, en manos del Partido Comunista China, determina, ¡ping!, hasta acá, y las empresas o estatizadas o saneadas, los No, grandes empresarios a cargo de esto metidos en la cárcel, y reactivan el ciclo productivo, lo importante, como en el caso de la burbuja claro. inmobiliaria en China con Evergrande. Reactivaron muy rápido la producción de casas y realizaron un saneamiento de esta famosa empresa inmobiliaria Evergrande, también con una burbuja especulativa quebrada y luego puesta otra vez en funcionamiento. Esa es la gran ventaja de China respecto a Estados Unidos en No, esto, Fernando. y efectivamente, además que los chinos están compitiendo y les están ganando a los norteamericanos, a los estadounidenses, compitiendo contra ellos. ¿Qué es lo que están haciendo los estadounidenses? Subsidiar sus empresas. Tiene que salir porque no pueden competir. Es decir, tiene que salir el señor Trump diciendo, vamos a crear esto de Stargate y tal, no sé qué, venga, medio billón, avalado por el Estado y tal, no sé qué. Al final, es decir, resulta que, esto lo digo medio en coña, bueno, en coña, pero algo de eso hay. Es decir, al final resulta que los estatistas, los socialistas van a ser los norteamericanos y tal, y los europeos, y los comunistas son todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que, fíjate hasta dónde van, o sea, esto se lo toman en serio como una actividad de desarrollo tecnológico y productivo, hasta el punto de que ya han introducido en el último plan quinquenal que se aprobó y tal, ya estaba introducido una reforma de la educación en la cual a partir de, no sé, cuando empiecen el curso próximo y tal, a partir del cual, desde creo que son los 8 años, una cosa así, todos los críos van a tener una asignatura, como tienen las matemáticas, yo que sé, la historia, la lengua, una asignatura que va a ser inteligencia artificial. Pero no optativa, obligatoria, que habrá que aprobar como las matemáticas, como la lengua, como el resto. Es decir, esto te quiere decir que en unos cuantos años tendrán, pues eso, 100 millones o vete a saber cuántos de chinos, según vayan creciendo, que habrán crecido con la inteligencia artificial metida en su cabeza, en el sentido de que conocerán todo. Es decir, porque han hecho una apuesta clarísima, igual que en su momento, y ahora hasta se están viendo los resultados, hicieron una apuesta por los ingenieros, por ingenierías de todo tipo, desde ingenierías industriales a ingenieros informáticos, de todo, bueno, y carreras científicas, pues ahora están haciendo una apuesta específica a favor de la inteligencia artificial. Han creado, ya tienen carreras no de informática, no, carreras específicas solo y exclusivamente de inteligencia artificial, con títulos de licenciatura y de doctorado. Quiero decir que es una apuesta que va desde el plano educativo hasta todas las industrias que están ahora mismo haciendo, vamos, integrando rápidamente la inteligencia artificial, porque saben que es un elemento competitivo que les ayuda. Porque aquí hay que diferenciar, uno, las empresas que lo pueden utilizar y que les proporcionan valor añadido, y luego la mayoría de los usos particulares que son para tonterías, las cosas como son. Tengo un montón de amigos que están con la tontería del ChatGPT y tal, ¿y para qué lo usan? Pues para tonterías, es decir, vamos a engañar. Dime, hazme un dibujito sobre no sé quién. Bueno, pues vale. Pero Vamos eso, bueno, sí, continuemos, que en el frente. comenzar el análisis del frente, querido Sí, Fernando. demos un paso al frente, nunca mejor dicho. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues vamos ya a Procross. Procross, la cosa, bueno, no la llamar de sí. Lo que podemos decir es que ya confirmado por unos y por otros. A ver, hay que decir que el cerco es absoluto. O sea, que en lo que queda de aquí, esto que no te señalan en rojo habitualmente, pues no se sabe por qué, eso está cerrado. Está cerrado con drones, está cerrado con artillería y hasta si quieren pueden meter a alguien a patrullar, lo que pasa es que no tiene sentido. Pero eso está cerrado, es decir, por ahí no salen. De hecho, lo que tenemos ya es un embolsamiento total. Ahí no sale nadie. Esto es lo primero. Segundo, que estamos viendo, ahora lo veremos, cómo se proyectan aquí la famosa granja de cerdos. Es que hay dos granjas de cerdos. Bueno, pues estas están ya tomadas. Las granjas están por aquí, ahí, míralas. Bueno, se ve ahí un poco,
en rojo, es que De están acá, ahí. Fernando, esto de acá, ¿no? Las granjas Eso de ahí, es que famosas. está tapado por el color rojo. Esas 2 granjas de cerdos están tomadas y se está avanzando en esta dirección, con lo cual estás alejando a los ucranianos y sobre todo a los operadores de drones, que son la clave de lo que sería la zona embolsada. Y aquí es también importante porque fíjate esta zona gris que tenemos aquí hacia Grinse, mal pronunciado. Esta zona gris es que están avanzando por la carretera, la famosa carretera M30 o E50, según se mire, pues están avanzando y están ya empezando a tantear, porque el siguiente paso que van a hacer los rusos es tomar Gisne. Pero ya, es decir, de hecho ya digo, están tanteándola y sobre todo están avanzando desde la parte esta sur para ir cubriendo todo este espacio. Esto que está en gris, ya no gris, debería estar rojo, y al final hacer lo mismo, un envolvimiento. Es que siempre hacen la misma táctica. Bueno, pues ya están por ahí, es decir, y ya creo que incluso alguna que otra casa de las afueras la han tomado. Con lo cual ya están avanzando hacia el oeste. En cuanto a Minograd, lo penúltimo es que el sur está prácticamente conquistado, es decir, si consideramos esto gris que es rojo, pues vemos que lo que queda en el sur es poquita cosa. Como además Minograd tiene una forma un tanto extraña, como si nos imaginamos unas pesas, es decir, una zona amplia, una zona estrechita y otra zona amplia al sur. Bueno, pues la zona del sur está prácticamente liquidada. Lo que quedaría fundamentalmente es la zona del norte, esto de aquí. Van, ya digo, sin prisa. De hecho, les interesa ir sin prisa. ¿Por qué? Porque como los ucranianos tienen que vender que Procross todavía no ha caído y están haciendo intentos denodados por romper el cerco de Procross, y en este caso de Minograd, porque Procross ya está más que tomado, pues eso supone que están concentrando un montón de unidades que están ahí intentando un imposible y que los rusos están encantados de que sigan allí, porque si están allí, no están en otro lado. Y volvemos otra vez a lo mismo, aunque sea pesado. Es decir, muchas de las unidades que están ahora en Procrops intentando romper este cerco estaban en Zaporilla. Es decir, lo que han aprovechado los rusos para hacer este avance tremendo en Zaporilla para romper el frente, es decir, para destrozar todo ese sector y que ese sector esté colapsando a una velocidad de vértigo. Bueno, pues como Sirki y Zelensky tienen que seguir vendiendo denodadamente que Procross no ha caído o que todavía hay algo allí, pues siguen acumulando fuerzas para intentar lo imposible en contraataques que lo único que hacen es desgastarlo. Por ejemplo, aquí un poquito más al norte, pero muy poquito, es decir, nunca me acuerdo el Redinsky o algo así, ¿cómo se llama esto que está aquí? Rodinsky, sí. Rodinsky, aquí. Bueno, pues aquí hicieron una penetración para intentar romper desde allí y luego bajar hacia el sur y romper el cerco. Bueno, pues al final lograron introducirse otra vez, conquistar la parte central de la ciudad. Otra vez los rusos se están retomando la zona que habían reconquistado los ucranianos y al final lo que tenemos es un desgaste de las tropas ucranianas para nada. Cuando lo que no te puedes permitir es perder efectivos porque no tienes. Es decir, esto es así. No te da para más. Bueno, pues ya digo, un desastre, pero total. Esto, ya digo, no tienen ninguna prisa los ucranianos porque cuanto más tiempo tarden, mejor. Más tiempo, perdón, los rusos, más tiempo los ucranianos tendrán que estar ahí intentando hacer cosas y concentrando unidades para nada. Bueno, es la política y la propaganda la que se impone. Y hay que seguir vendiendo que Ucrania no está derrotada. Pues vale, pero la realidad, como siempre, se impone y efectivamente Ucrania está derrotada. Es decir, está siendo derrotada y será derrotada, porque no hay otra opción. Es que ya digo, es algo
que todavía a muchos lumbreras de la OTAN no se les parece que no les ha entrado en la cabeza, no se enteran. Pero bueno. Y luego Bueno, ya compañero, vamos a la parte gorda. A la parte gorda, esto sí que es plato fuerte. plato fuerte. Es decir, ya entramos en. Bueno, hay que decir un pequeño apunte que se me olvidaba por aquí. Aquí en Procrops, a ver, Sí. aquí en Udacne, aquí, bueno, pues en Udacne, esto que está en gris, no, que pone aquí no sé cuántos, Novopido, joder, es que no hay que pronunciar esto, Novopidjordine, más o menos, es decir, porque es que, a ver, Algo así. Algo así. pero vamos, por favor, es decir, bueno, pues esto tienen ya una parte de la ciudad, o del pueblo, esto no es una ciudad, es una aldea, vamos, es decir, o del pueblo, en el mejor de los casos, con lo cual, esto ya es Dnipro. Es decir, esto ya no es Donetsk, esto ya es Dnipro. Aquí justo la Y frontera. ojo, porque, y lo vamos a ir viendo, como a partir de aquí, siguiendo la famosa T04, esta 06, pues van a avanzar muy rápidamente. En cuanto ya terminen con el tema de Procrops, Mezova, nudo logístico del que hemos hablado muchas veces, básico, pues se van a plantar en Mezova en un pit pass, es decir, rapidísimamente. Y otra sangría, porque ya digo, aquí ya es que no hay nada, no hay por dónde cogerlo. No hay grandes fortificaciones, no hay nada, es decir, no hay una línea de frente, no hay unidades suficientes para mantener esto. Es decir, pueden concentrarlas en una ciudad, en 2 o 3 pueblos, en algunas aldeas, pero poco más. Y la superioridad numérica de los rusos aquí se impone, al igual que la superioridad en los drones, no lo olvidemos, que los rusos ya tienen muchos más drones de estos de combate en la zona del frente, de alcance entre los 10 y los 30 kilómetros, tienen todo lo que quieran. Aquí lo estamos viendo, un cuadricóptero de estos. Sí, este Como, ucraniano y a partir de esto la confirmación del avance ruso. que entra por ahí. Fijaros la niebla que hay. Sí. Es decir, esto Sí, sí. está propiciando que, y esto favorece, depende de la situación, pero favorece más a unos y a otros. Favorece yo creo que más a los rusos, pero bueno. Cuando hay esta niebla, ahí sí que los drones no vuelan, o vuelan poco, porque la visibilidad es muy baja y entonces, pues eso, te encuentras ahí al vehículo que quieres atacar, etcétera, o si no, es muy complicado. O sea que con este tipo de condiciones meteorológicas, la efectividad de los drones es menor y vuelan menos, y es normal, quiero decir. Y bueno, ya nos metemos directamente en este lío que tenemos aquí. Esto es fundamental. Aquí está, no, digo aquí, esta, donde está aquí el dron está azulito. Ahí. Bueno, pues Novopavlivka. Novopavlivka, esto prácticamente está casi tomado. De Todo hecho, además en los últimos 2 días, Fernando. Atención al mapa de sí, hace 2 días. nada, Bueno, acá un poco, cuanto más atrás, menos reportes de avances, hasta que de repente, primero en catapum. gris, sí, después cada vez más, De reportes de hecho, gris, fíjate, ingreso y ya tomada más, por lo menos confirmado la mitad y reportado la toma prácticamente de de todo. hecho, otro nuevo embolsamiento, en este caso de menor importancia, si nos fijamos en la zona gris y la zona roja, y esto que se acaba de tomar, otra pequeña bolsa, ahí está. ¿Y qué pasa? Pues que ahora mismo las últimas noticias eran que los ucranianos están saliendo de aquí, lógicamente para evitar ser machacados. Luego pronto veremos que toda esta zona está en rojo. Vamos, lo veremos mañana pasado, en cualquier caso, esta semana entrante. Esto era fundamental porque esta ciudad era una barrera básica, una fortificación básica que ahora va a dejar que una vez tomada se pueda avanzar, bueno, pues hacia el norte, hacia el oeste
y no lo olvidemos hacia, a ver, hacia Pavlograd. aquí, Mezova, Hacia pero aquí. desde Sí. el sur, pero desde el sur. Y esto ahora mismo es un golpe duro porque esto ha estado aguantando durante mucho tiempo. Aquí han estado aguantando mucho los ucranianos y bueno, ahora mismo están desbordados en todo lo que es Dnipropetrovsk y Zaporilla. Según vayamos bajando hacia el sur, peor. Aquí igual, Ivanivka, que se tomó en su momento. Aquí hay un río, no me acuerdo cuál qué río es, esto están ya en el otro lado. Todo esto ya es Dnipropetrovsk, ya estamos en otra provincia, en otro oblast. Y a partir de aquí, más Kamianka, el nombre del río. No puede ser. Kamianka. Pues a partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues justo más abajo está la zona esta, ahí, Orestopil. Bueno, pues Velikomikhailovka o algo parecido. Hay que decir que todo esto, es decir, todo esto que vemos aquí, esto que está más oscuro es un bosque. Bueno, pues todo lo que hay entre el bosque y Velikomikhailovka está ya tomado por los rusos. Esto lo veía yo esta tarde, está ya tomado. Es decir, esto. El siguiente, es decir, a ver, hay que decir que esta ciudad que tomaron esta semana, ¿cómo se llama? Orestopil. Orestopil, en realidad, Orestopil y Novomikhailivka esta son la misma ciudad, entre comillas, aunque administrativamente no, lo que les separa es un río. Sí, es decir, pero no hay más. Es decir, con lo cual, el asalto sobre esto va a ser inmediato y una nueva caída que va a facilitar aún más, si cabe, el avance de los rusos. Y ya vamos hacia el... Sí, solo como referencia para los demoledores, todas estas ciudades coloreadas en amarillo, como incluso Novopavlivka hasta hace poco, básicamente representan nodos de la defensa ucraniana. Ahí aparecen ciudades fortificadas, las cuales, concatenadas, generan un eje de resistencia, ¿sí? Y estamos presenciando la caída de una tras otra. Novopavlivka ya prácticamente tomada entera, ahora completamente rodeada esta de aquí, Velikomikhailovka, y estas de aquí arriba a un tris también porque no tienen, de su captura. Claro, porque no tienen dos cosas, es decir, fundamentales. No tienen fortificaciones. Cuanto más hacia el oeste vamos, menos fortificaciones hay, y llega un momento en que no hay prácticamente nada. Y dos, no tienen efectivos. Es decir, con lo cual se junta el hambre con las ganas de comer. No hay manera. Esto está propiciando unos avances muy rápidos. Si además lo único que frenaba más o menos, desde hace ya tiempo, prácticamente de todo este año, lo único que frenaba el avance de los rusos era el muro de drones de los ucranianos. En estas zonas donde no tienen efectivos, donde no tienen, por lo tanto, tampoco unidades de operadores de drones, pues es que aquí tienen menos drones. Es decir, están bien. Con lo cual, ya peor imposible. Mientras que los rusos sí que tienen suficientes unidades de operadores de drones como para repartirlas por toda la línea del frente sin ningún problema. Con lo cual están ahora mismo, además, encima, concentrando tropas aquí, viendo el desastre, mientras que los ucranianos no están haciendo nada. Es decir, están viendo cómo se les desmorona un sector importantísimo y se les está abriendo un hueco en el Titanic, en el barco enorme, una vía de agua por todos lados, y no hay reacción. Siguen intentando mantener Kupiansk, intentando mantener Prokrovsk, que no tiene ya ningún sentido. Y sin embargo, o sea, al final, vamos, dice, no, sí, Prokrovsk al final o Minograd pudimos conservar un cachito ya, pero habéis perdido el resto de Ucrania. ¿De qué os sirve?
Es una cosa espectacular. Pero bueno. Fernando, por cierto, queríamos presentar, Sí. cuando presentábamos Pokrovsk, las imágenes del ingreso de los soldados rusos. No lo recordamos Sí. bien. Aquí el ingreso en estos autos a los Mad Max, las motocicletas, camiones, a pie, motocicletas Pero hay que decir, Sí. después de una investigación que hemos hecho Ezequiel y yo en profundidad, nos ha llevado muchísimo tiempo. Hemos podido, a ver, si nos equivocamos, nos equivocamos. Hemos podido determinar que estas imágenes son falsas. Sí. Y hemos podido recuperar las imágenes verdaderas, que esto es una primicia mundial. Esta es la entrada verdadera en Pokrovsk de las tropas rusas, no esto que está modificado por inteligencia artificial, lo que acabamos de ver. Sin cortes, sin ediciones. Sin cortes ninguno. Este es el de verdad. Atentos. Acá todo parecido, Fernando. Ahora sí, es clarísimo. Cuida la música. La música. Aquí. Los ogros y detrás ahí. Sí, también. Típico. Las nuevas armas de los rusos. Esto es una primicia. Estas armas no se habían mostrado nunca. Nunca, Esto, y ahora vamos a ver la nueva aviación. Realmente no es aviación. Ahí se ve claramente. Esta ha sido la entrada de verdad en Pokrovsk. Esto nos ha costado un riñón y la mitad del otro, el hacernos con estas imágenes. Pero bueno. ¿Cuántas primicias hoy, Fernando? Entre lo de efectivamente. Es decir, y esto, mamita. Efectivamente. En fin, espero que no les pongan problemas a los rusos de copyright por lo de la guerra de las galaxias. Es decir, pero bueno, esto, en fin. Pero bueno, ahora sí que vamos al lío, pero al lío gordo. El lío gordo que tienen los ucranianos, porque aquí sí que ya el desmadre, el acabose. Y efectivamente, es que este avance hace una semana y media, 2 semanas como mucho. No llega, yo creo. Estábamos todavía hablando de la incipiente toma de Dache como la última parte de una línea defensiva. Lo mismo, esto en mayor o menor escala, pero eso se repite en todo Donetsk. Como es una zona muy organizada y generalmente en torno a ríos, se van construyendo ciudades, pueblos, que van formando una línea artificial defensiva. Más luego lo que pongas allí de fortificaciones. El 6 de noviembre, Fernando, en el mapa ahora. Este es el 6 de noviembre y a partir 6 de noviembre. Estos los avances. Todos los días. Todos los días, 6 de noviembre, se toma Penizka e inmediatamente se prosigue el avance. Y ahora mismo ya se ha tomado tanto esta que está aquí. Bueno, esta Besele está casi tomada. Por lo último que he podido ver. Aquí, si no recuerdo mal, un nuevo video, sí, como siempre. Sí, esto es igual, tomada. Joder, vaya pepinazo que lo han metido. Esto es una FAB. Sí, muchos FAB, sí. El primer avance siempre, o el primer ataque con FAB siempre. Después drones pesados, después drones más livianos, cuadricópteros y finalmente el avance. Aquí igual. Mira cómo atacan hasta Fugis, todo. Es decir, es que es tremendo. No se puede uno mover. El viernes pasado ponía un vídeo que tenía por ahí, que habían visto, en el que se ve un dron, aquí los rusos cantando victoria porque han tomado alguna de estas aldeas, es decir, un dron de estos que están parados esperando a que venga la presa en tierra y ve un coche de estos
con soldados, pero ve que detrás viene un vehículo blindado. Y rápidamente, en vez de dirigirse hacia el coche, se dirige hacia el vehículo blindado, sobre la marcha. Sí, Es sí. decir, que es una Sí, cosa tremenda. esto de los drones estacionados a la vera del Sí, sí. camino, cada vez más común, porque el dron de esa manera oculto, sin consumo de la batería, y cuando de repente un autito pasando, ¡Pum! levantado vuelo y a por el Dios. Ya por él. Y esto es imposible de detectar porque encima los vehículos, para intentar evitar los drones, van a toda velocidad, con lo cual no ven nada. Efectivamente. Bueno, aquí esa imagen está muy bien porque esto lo hemos visto, lo estamos viendo y lo veremos. Esta estructura cuadricular que utiliza calles, digamos, como si fuera un tablero de ajedrez, en parte también debido a cómo están triangulados los campos, que se ve muy bien aquí, cómo se ven las cuadrículas de los diferentes campos. Bueno, pues esto hace que a veces encontremos avances un tanto raros, como había aquí alguno, que se veía que avanzaban por una línea de árboles, de estas que delimitan los campos de cultivo, y luego cuando llegaban al pueblo, tomaban el pueblo. Entonces veías una zona gorda tomada, unida con la parte que Sí, aquí en tenían el los... Solo 2, que si no recuerdo mal. Sí, 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 sí. efectivamente. Es decir, hasta que luego ya toman el resto. Bueno, pues se lo veo que está tomada, todo esto, claro, veías ahí una línea y te decía, pero esto qué raro es, claro, se entiende cuando ves la geografía de la zona, ¿no? Bueno, de toda Ucrania. Bueno, pues ya están, ya lo penúltimo que hay al respecto, Sí. y yo lo leía en Suriamax, nunca me acuerdo bien cómo es decir, que es un En mapa Surillac, sí. Zodiac, yo siempre lo digo mal, es decir, de esto que te lo aprendes mal la primera vez y ya no hay manera de corregirlo. Bueno, pues que suele ser conservador en el buen sentido de la palabra, quiero decir, que hasta que no tiene comprobado y requete comprobado con geolocalizaciones varias, testimonios, imágenes y tal, no lo traslada al mapa. Y ya te estaba diciendo que esta última aquí se ve muy bien. ¿Veis esta línea más o menos de fortificaciones amarillas entre la zona roja al norte y Gilapole? No sé si se ve aquí. ¿La veis ahí? Esta de aquí. Sí. Estas fortificaciones, esta es la última línea defensiva. Ahí está. Ezequiel la pinta perfectamente. La última línea defensiva de Gilapole. Bueno, pues decía que ya estaba rota, que ya estaba tomada. Esto de esta tarde, quiero decir, de esta tarde hace un par de horas. O sea, con lo cual, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que el asalto a Gilapole como tal va a empezar la semana que viene. Bueno, Porque fijaros cómo mañana. está la cosa. Semana próxima comienza mañana, Fernando, el lunes, ya. Sí, bueno, de hecho, no sé ya. Yo es que ya no sé, pues todavía no estamos, es verdad, todavía no estamos. Mañana, la semana que viene, no sé, estoy el domingo, el lunes, estoy fatal de la cabeza. A ver, pero lo penúltimo, esto sí que hay que tomarlo con prevención, porque no está comprobado, pero bueno, cuando el río suena, agua lleva, pues es justamente que un poco más al norte, fijaros que aquí veréis que Gilapole, si seguimos hacia el norte, aquí está la carretera que va bordeando un río donde hay una serie de localidades. Y esto, si seguimos subiendo, llegamos por la carretera hasta donde ha sido cortada, ahí. Bien, pues este tramo, más arriba está Prokrovsk, terminado en que es un nudo muy importante, como hemos dicho muchas veces, de logístico para los ucranianos, no confundir con Prokrovsk, que es el de que hemos hablado anteriormente. Bueno, pues aquí esta carretera que unía Prokrovsk con Gilapole está cortada y esto que está en gris ya está en manos también de los rusos, pero es que lo penúltimo en esa línea que baja desde aquí, que baja desde esta zona, pues lo penúltimo es al respecto, es que, a ver, lo tengo por aquí para no equivocarme, porque se suceden las cosas que es una cosa tremenda. A ver, esto estaba tomado aquí, lo estoy buscando ahora mismo porque
se está hablando ya de que una de las... Aquí está, a la altura de... a ver, estoy metiendo el cabezón aquí porque si no lo veo. Barbarivka, más o menos. Es decir, esto está Yulapole. Si seguimos por la carretera, lo siguiente que viene es Zelene. Luego hay un pueblo que es Olenokostantinivka y Variakivka. Pues ahí en esa zona, Sí. sin confirmar, dicen que los rusos ya lo estaban asaltando. Es decir, otro circulamiento. Aquí en el mapa de imágenes de ataques de drones rusos ahí. Justo Es decir, por esa zona. y otra vez estamos viendo, fíjate, la misma maniobra. Es decir, lo vamos a cortar. Aparte que ya te hemos cortado la carretera muy al norte, pero ahora, para el encirculamiento, tomaremos esta parte. Es decir, efectivamente, ya seguimos avanzando sobre Yulapole. Desde el sur van a presionar también y otra vez tenemos el mismo diseño. El embolsamiento, quedando solo una parte accesible para la logística ucraniana hacia el oeste. Es decir, toda vez, ahí está, siempre, y aquí al sur de Yulapol, efectivamente. Esta maniobra típica de los rusos que irán cerrando hasta que al final pase como en Pokrovsk, que de nada, una pequeña abertura de 1 o 2 kilómetros y bueno, Yulapole caerá. Es decir, y a partir de la caída de Yulapole, el desmadre. Quiero decir, el desmadre absoluto. Desmadre absoluto porque a partir de aquí ya no hay nada. Esto ya es el vacío, el éter, vamos, es decir, esto ya es nada. Fíjate cómo estaba la cosa, que ya viendo venir los rusos la situación, bueno, los ucranianos están reforzando Orejove todo lo que pueden, porque ya se ven venir que van a tener que utilizarlo esto como si fuera Numancia, es decir, aquí en plan numantino aguantando, pero aquí esta ciudad que vemos que se prolonga en rojo hacia Orejov, esto se acaba de tomar, la parte extrema. Efectivamente. Tomachka. Bueno, pues esta ciudad que estaba parcialmente, sí, bueno, Pantumaca, que suena esto, pero vamos, esta ciudad que estaba medio, pues ya ha sido conquistada por los rusos y fíjate a qué distancia está ya de Orejov. Si nos vamos hacia el Dnieper, en el Dnieper, después de una lucha bastante potente, lo penúltimo, aquí lo tenemos, es que Stepovnikirsk, es que de verdad, qué nombres. Bueno, pues aquí, si veis, hay como una especie de U en gris. Bueno, pues esto es un avance confirmado de los rusos. Otra vez lo mismo, embolsando el centro de la ciudad. Siempre, esto lo vamos a ver repetido 250.000 veces. Es decir, y esto pues está también a punto de caer. Y siguen avanzando, pues esto sería el embalse que hay en el mismo río de Dnieper, y aquí están avanzando poco a poco hacia el norte, con lo cual se va a juntar en un momento determinado, bueno, ese avance como un huracán que viene desde el este y que va a afectar directamente al derrumbe, bueno, ya está afectando, el derrumbe completo de esta zona del frente, donde ya hay protestas, enfrentamientos entre los propios políticos del régimen ucraniano, tirándose, digamos, los piedras a la cabeza unos de otros, acusándose del desastre. Y bueno, la situación crítica, pero crítica porque ya digo, a partir de aquí es que se acabó. Es decir, no hay más. Es decir, que la última línea, aprovechando un río, en este caso también defensiva, que es esta que hemos señalado desde Yulapole hacia el norte, y se acabó. Es decir, es que ya no hay más. Y que jamás les están, como hemos comentado muchas veces, les están entrando a los ucranianos por la retaguardia. Esto es un desastre. Ahí se ve muy bien lo que es la parte de Zaporilla, y fijaros que es que ya no es solo que
se esté entrando para entrar por la retaguardia a Zaporilla, sino que el avance hacia por Dnipropetrovsk va a superar incluso la frontera administrativa de Zaporilla con Dnipropetrovsk, y ese avance, como un huracán, va a llegar también a Dnipro. Un desastre. Y a esto hay que añadir, ahora daremos los datos, la situación catastrófica desde el punto de vista energético que tiene Ucrania. Y no es que lo digamos nosotros o que lo diga Putin. Por ejemplo, no sé si tú tienes por ahí o lo has contado ya, lo último o lo penúltimo que cuenta la prensa occidental. Por ejemplo, tengo por aquí a ver, espérate. Aquí estaba, salía el tonto Stubb. El tonto Stubb es el presidente de Finlandia. Aquí el New York Times. ¿Qué nos cuenta el New York Times? Pues el New York Times nos está contando que esto es un desastre. El New York Times, Rusia trata de cortar la luz a Ucrania, o la electricidad a Ucrania. Ahora ellos están, vamos, se van a quedar sin calor. Y más o menos os digo lo que cuenta el New York Times. Lo más importante. El New York Times informa sobre el rápido deterioro de la situación en el sector energético ucraniano. Según la publicación, Naftogaz, que es la empresa estatal que gestiona todo el tema del gas, perdió hasta un 60% de su capacidad de producción de gas en octubre. En octubre. Ojo, en octubre, como resultado de los ataques rusos. Para Ucrania, donde el gas proporciona calefacción y necesidades básicas para el 80% de los hogares, y esto hay que explicarlo como Ucrania, bueno, a ver, perteneciendo a la Unión Soviética y teniendo tanto gas a la Unión Soviética, y luego posteriormente Rusia, también tiene gas Ucrania, no tanto, pero también tiene, es decir, pues casi todo se hace con gas, porque además costaba nada, es decir, era casi regalado. Bueno, pues el 80% de los hogares ucranianos depende del gas para calefacción, incluso a veces para electricidad, dependiendo de lo que tengan. Y según, como digo, el New York Times, el 60% de la capacidad de producción de gas ha desaparecido. Esto es terrible. Pero aquí, fíjate. Fernando, como demostración de esta situación, el Sí. reporte del propio Julian Röpke, el especialista militar de Bild, el periódico de mayor tirada en Alemania, de mayor difusión en Alemania, y además un grupo noticioso con un canal de televisión y demás, y un portal. Hoy o ayer presentó un largo análisis sobre la situación, muy alemán. negativo. ¿Querés presentarlo vos, Fernando? Por ahí, si no recuerdo mal. Mi alemán no es bueno, ya te lo digo. No, pero vos con el texto en español, sí que, bueno, podemos la traducción sí. acá. Bueno, dar un dato más. Es decir, fijaros lo que cuenta el New York Times. Dice, si los ataques continúan, millones de personas tendrán dificultades para mantener calientes sus casas. La transición a calentadores eléctricos es imposible, porque no hay electricidad. La red eléctrica ucraniana no puede soportar la carga. Los apagones regulares, que duran entre 8 y 16 horas, indican que su margen de seguridad está agotado. Es decir, es que no solo se han cargado. A ver, aquí vemos las genialidades de Zelensky y de los occidentales. ¿Por qué han podido atacar los rusos todo el sistema gasístico de Naftogaz, la empresa gasística ucraniana? Pues porque a Zelensky se le ocurrió enfadarse con Víctor Orbán, con Fico y compañía, y decir que ya no les mandaba gas. Como ha dejado de mandarles gas, los rusos ya pueden bombardear sin problemas las instalaciones de gas porque no perjudican el gas que iba llegando a través de tubería a países como Eslovaquia o Hungría. Esta es la genialidad. Es decir, ha propiciado que los rusos puedan atacar lo que antes no podían atacar porque perjudicaría a la gente, digamos, que dentro de la Unión Europea le está apoyando. Sí. Acá el análisis de Julian Röpke, Fernando, A ver. En castellano. Atención, una vez más, un propagandista
Sí, sí. Alemán pro-ucraniano hasta el tuétano, más otanista, más rusofóbico que este señor, nadie. Y aún así, estas sus palabras, atención. En las últimas semanas he publicado pocos análisis estratégicos. Una de las razones es la situación dinámica y en constante deterioro de las Fuerzas Armadas ucranianas en el sureste del país, así como en las regiones de Kharkov y Donetsk. Sin embargo, la situación ya no puede ocultarse mediante campañas de relaciones públicas del Estado Mayor ucraniano, ni por los intentos del gobierno de Kiev de minimizarla o ignorarla. Ucrania se dirige hacia una derrota estratégica frente a las fuerzas invasoras rusas. Periodistas y activistas ucranianos han reconocido la gravedad de la situación. Aún así, ni el ejército ucraniano ni sus socios occidentales están aprendiendo de sus errores pasados en la guerra contra Rusia. Más de 2.000 tanques, vehículos de combate de infantería y vehículos blindados entregados resultan prácticamente inútiles ante el creciente dominio de Rusia en sistemas de fibra óptica, drones y otros sistemas de drones. Bueno, en lugar de apoyar a Ucrania con armas de destrucción masiva, entre comillas, en el sentido moderno, es decir, millones de drones de FPV, así como con miles de misiles de crucero de alto rendimiento para ataques a baja altura, las naciones occidentales siguen limitándose a una ayuda esporádica e inversiones en drones ucranianos de largo alcance sobrevalorados estratégicamente. El gobierno ucraniano, además, parece tomarse la guerra de aniquilación contra su país solo parcialmente en serio. El paradero real de los supuestos 17.000 hombres movilizados cada vez sigue siendo un misterio para la mayoría de los observadores y soldados en el frente. Las deserciones y las ausencias temporales del servicio, que a menudo dejan brigadas enteras existiendo solo sobre el papel, quedan prácticamente impunes. Esto no solo conlleva errores de cálculo sobre la fuerza y la resistencia de sus propias tropas, sino también enormes brechas en el frente y, en consecuencia, nuevos avances rusos. Como resultado, el área controlada por Ucrania se redujo en otros 586 kilómetros cuadrados en octubre y es probable que en noviembre se alcance un nuevo récord anual de pérdidas territoriales. Esto hace que una pérdida mensual equivalente al tamaño del Estado alemán de Berlín sea prácticamente inminente. Las ofensivas rusas en las regiones que rodean las principales ciudades de Dnipro y Zaporilla se prolongarán durante meses, como máximo entre 1 y 2 años. Lo cierto es que, a menos que el gobierno de Kiev o sus socios occidentales inicien un cambio estratégico inmediato, Rusia ganará esta guerra poco a poco. Una perspectiva aterradora con devastadoras consecuencias geopolíticas para todo el mundo. Fernando, a partir de mañana, este hombre. Julian Robke a partir de mañana comienza su programa en DMP Geopolítica. Sí. Todas las cosas dichas acá, ¿durante cuánto tiempo, Fernando? Tomadas al pie de la letra por este señor, pero tal cual. Claro, pues a ver, si llevamos diciendo esto, yo me acuerdo, prácticamente desde el principio de la guerra. Si es que hay cosas que son obvias y se puede discutir, evidentemente nadie preveíamos un desarrollo militar y tecnológico como el que está habiendo. Como pasó igual en la Primera Guerra Mundial, que todo el mundo quería que iba a ser la guerra de una manera y luego fue de otra. Esto normal, pero que hubiera duda o que pensaran este tipo y los otanistas y los otanianos de que podían derrotar a Rusia, es una chifladura. Es decir, primero porque es una potencia nuclear, con lo cual las potencias nucleares en cuestiones de este tipo no se dejan derrotar. Pero el desconocimiento de Rusia, primero que se creyeron sus propios cuentos sobre la economía rusa. Luego salió el Fondo Monetario Internacional diciendo, no, bueno, la verdad es que Rusia es la cuarta economía del mundo, por delante de Alemania. Pero bueno, acordémonos, se creían que Rusia era poco menos que un país tercermundista con mucho petróleo. Esto es lo que dijo no me acuerdo quién. Es decir, no se te oye. Un país estación de servicio. Así lo caracterizó, si no recuerdo mal. Von der Leyen o alguna de estas. Von der Leyen, sí, von der Leyen. Sí. Bueno, pero es decir, es que son cosas obvias. Es decir, entonces, bueno,
y la capacidad industrial que tiene Rusia, incluso tecnológica y muy avanzada en muchos sectores, como ese, por ejemplo, el sector de la energía nuclear, ya lo hemos visto, no solo con las centrales nucleares, donde ahora mismo el país que está a la vanguardia tecnológica de la energía nuclear civil es Rusia, que exporta centrales nucleares a diestro y siniestro y las construye por todo el mundo, pero es que además con nuevos diseños de centrales nucleares modulares, a pequeña escala, etcétera, y ya hemos visto que incluso domina la capacidad de poner pequeños reactores nucleares en un misil, como el Burevestnik. Bueno, pues es decir, nos querían pintar que aquello era pues, poco menos que estaba en el Neolítico, pero con mucho petróleo. Pues no, es decir, esto nunca ha sido así. Pero fíjate el dato que te da Reuters, que como todo el mundo sabe, también es muy prorruso. Reuters, es decir, de toda la vida. Bueno, pues citando, Reuters dice al declaraciones de la Dirección de Inteligencia Militar, el GUR, dice lo siguiente, es decir, afirma que Rusia fabricará hasta el final de este año 120.000 bombas planeadoras. Es decir, con todo lo que lleva este año, más lo que queda de mes y medio sumará 120.000 bombas planeadoras. Es una barbaridad. Es decir, que según estos, los del GUR, los ucranianos, los rusos lanzan actualmente entre 200 y 250 bombas planeadoras diariamente. ¡Chao! Es decir, y como esto, pues vas viendo, y llega un momento que dices, pero esta gente, ¿en qué mundo vive? Bueno, pues ahí tenemos, por cierto, ya que estamos con el tema del gas, para que veamos esto, cuando yo digo que Europa no tiene ningún futuro, que el hundimiento de Europa es inevitable, etcétera, pues sale aquí un cuadrito muy, muy interesante que no, en el cual se hace una proyección de el crecimiento del consumo de gas desde ahora, desde 2025 a 2030, a 5 añitos. Y en Norteamérica hay un crecimiento de un 4%, en Asia-Pacífico de un 19% en consumo de gas, en Oriente Medio de un 16%, en, bueno, lo que llaman Eurasia, vamos, países CEI, exsoviéticos, para entendernos, de un 6%, en África de un 12%, incluso en Sudamérica y América Central de un 5%. ¿A que no adivinas qué parte del mundo, qué continente es el que no solo no crece, sino decrece? Y posiblemente el continente en el cual aparecemos vos y yo en este momento, querido Fernando. Wonder, efectivamente, Europa que decrece en un 11%. Es decir, todo el mundo consume más gas, es decir, porque hay demanda, aquí vamos a consumir menos porque ni tenemos ni va a haber demanda producto de la desindustrialización que nosotros mismos estamos llevando a cabo con nosotros mismos. Es decir, genial. Sí. Porque claro, como nos hemos cargado el gas ruso, pues ahora no hay gas. Es decir, pues bueno, ya veis, es decir, la situación crítica, no, lo siguiente. Y estaba buscando por aquí porque también en el tema de la deselectrificación es brutal. Es decir, ahora mismo, sobre todo lo que es la parte oriental al este del Dnieper, donde se están cebando en Kiev. En Kiev ahora mismo ya lo están diciendo, los de Ukrenergo. Ukrenergo es la agencia oficial ucraniana para el tema de la electricidad, que no se sostiene Kiev, que van a tener que salir 2,5 millones de personas corriendo porque no va a haber capacidad eléctrica. Es decir, que no dan. Antes, a ver, hay un tipo, a mí me hace mucha, bueno, a ver, es una forma de hablar, me hace mucha gracia, en fin. Lo digo porque ya no saben ni qué decir, ni qué hacer, y el viernes pasado lo comentaba, y era que ni más ni menos que el jefe de Ukrenergo, digamos, que tiene que salir de vez en cuando a dar la cara, y claro, las pasacanutas, pues este hombre, anteriormente, hace una semana, ya había salido diciendo que, hombre, la cosa está mal y tal, no sé qué, pero bueno, esto, poniéndose jerseys, uno se puede calentar.
Sí, tal cual. sí, efectivamente. Y ha Fernando, salido vamos otra vez, a... no, digo sí, que ha salido otra vez el individuo diciendo ni más ni menos que, bueno, la cosa está mal y tal. Dice, hombre, no, dice el tipo, no puedo garantizar que la situación mejore en absoluto los próximos días. Vamos, que no va a mejorar. Bueno, y que no desconectaremos a los consumidores, que lo vamos a desconectar. Nos veremos obligados a hacerlo, pero bueno, en las próximas semanas, unas pocas semanas, ya volveremos a meter energía como sea. Eh, Esto te lo está diciendo con una cara de poco, yo que estoy viendo aquí, con una cara de poco, de querérselo poco, lo de que en unas pocas semanas ya lo solucionaremos. No olvidemos de lo que contábamos, creo que era la semana pasada, ya no me acuerdo. Es decir, lo de las tuberías de agua, es decir, creo que lo contabas sí, tú. el congelamiento de las Claro, tuberías de agua. Vamos a realizar una vamos, pausa antes de presentar el sí, final de esta transmisión con un recordatorio, invitación, porque aquí en la ciudad de Berlín, este martes comienza el Festival de Cine Colombiano, oh, conocido como la Surreal Colombia, y los organizadores y las organizadoras, con muchísima gentileza, despacharon no solamente este hermoso afiche aquí. Ay, a ver, Fernando, sí, cartel, vas a cartel, abandonar por un segundo sí, sí, este hermoso afiche con, bueno, la portada de una de las películas, pero ahora sí, Fernando, no solo ahora, eso, sino que además despacharon como cortesía 2 entradas para los demoledores y las demoledoras. En realidad, una entrada para una persona y su acompañante. Así que, bueno, a disposición de ustedes, al primero o a la primera, al primer demoledor o a la primera demoledora, escribiendo un mensaje de texto, obviamente para aquí, para gente residiendo aquí en la ciudad de Berlín, sí, pues alguno es por ahí complicado. seguramente. A ver, si eh, alguno se quiere desplazar desde miles de kilómetros, tampoco pasa nada. bueno, también puede, pero 3.000 demoledores conectados, si alguno por ahí, un mensaje a nuestra dirección de correo electrónico del canal y el primer demoledor contactándonos ese representará al ganador de o la ganadora de esas 2 entradas para este festival en el Cine Babylon, ubicado en el centro de la ciudad de Berlín. El festival desde el martes hasta el domingo, pero esas entradas para la inauguración, para el día martes Oh, 18, así que quien las quiera, bueno, sencillamente un mensajito a nuestra casilla de correo electrónico y después por correo electrónico nosotros despachamos la entrada con el código para su utilización el día martes. Dicho esto y terminado, bueno, muchas esto es gracias una ocasión. a los Yo porque, a organizadores ver, por el yo porque no hermoso estoy, porque no estoy en Berlín, que si no, vamos, en tráfico de influencias y decía, nada de sortearla, ni leches, no, dámela para mí. Es decir, Ah, bueno, pero yo bueno, con una entradita también recibida, pero esa guardada para mí, querido Fernando. ya me No, imagino, es decir, no todas regaladas. vamos. Yo a Fernando, los Zelensky, si hay que corromperse, se corrompe uno. Es decir, claro, es sí, decir, sí, no tanto como Zelensky, pero sí, sí, no, el pero bueno, principio el mismo. Algunas cositas. sí. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por Ucrania o por las aventuras de un león en Ucrania o las aventuras de una rusa en Buenos Aires, Fernando? Sobre el final de esta transmisión. La rusa en Buenos Aires. Bueno, atención a estas Porque se juntan dos imágenes. cosas que me gustan mucho. Buenos Aires y la rusa. Digo, perdón. Vamos, eso. Bueno, Buenos Aires y la rusa. todavía pendiente tu visita a Buenos Aires en algún Eh, momento. Aquí una sí. demostración de la valentía de los rusos, ¿sí? Y de la fortaleza de los rusos. Las imágenes difundidas el día de hoy o el día de ayer, no recuerdo exactamente, porque de repente no aparecen por aquí donde deberían aparecer. Con paciencia de todos ustedes, demoledores No hay y problema. demoledoras. Ay, qué tonto, yo aquí con una imagen descargada, qué tontito, una imagen y no el Nada. video. Es lo que tiene Bueno, el directo. el directo, con un segundo de paciencia. Aquí
Ahora sí. Y este es Pero el yo, video, mientras Carlos. tanto, Sí. antiguamente, cuando en los tiempos de Mari Castaña, cuando yo era un crío y la televisión era un petardo aquí, pues cuando la emisión se cortaba, y ahora, mientras esperamos, pondremos unos momentos de minutos musicales. Y te ponían ahí un vídeo de cualquiera cantando. Yo podría hacer lo mismo, pero me temo que la audiencia iba a caer en picado si me pongo a cantar. Bueno, Fernando, las tomas tuyas de hoy, con hasta visto los pelos de tu nariz, más o menos, en un momento, para Sí, el porque yo recuerdo, ¿eh? como meto el cabezón, sí, efectivamente. Unos planos, pero sí, Espectaculares, sí, sí, vamos. Cinematográficos, espectaculares. sí, sí. Cine italiano de la década dorada, ¿sí? Mastroianni un poroto, al lado tuyo. Bueno, aquí estas imágenes de la ciudad de Buenos Aires, en este momento en Buenos Aires, de hecho pude esto presenciarlo en mi última visita, hasta hace una semana, muchos rusos y muchos ucranianos llegados como producto de la guerra. Aquí una chica frente a un semáforo a la espera del cambio de la luz del semáforo en la llamada bicisenda, como llaman allí a este carril para bicicletas, una chica rusa en su bicicleta y van a aparecer lo que en Argentina llamamos dos motochorros o dos ladrones en motocicleta. Atención a la chica, ¿eh? Ahí, quieren su bolso, ahí, y la chica, atención a el coraje y la fuerza de la chica esta colgada de uno, derribando a uno, inmovilizándolo, no lo abandona hasta que ahí lo Llega ahí ayuda un muchacho. Y, no, y al rato, esto en Argentina y en Buenos Aires, si de repente detectado un ladrón, todo el mundo alrededor te ayuda, hasta que el muchacho inmovilizado, primero por los transeúntes y después atrapado por la policía. ¿Qué tal esta chica rusa, Fernando? Corajuda, Así se entiende perfectamente por qué los rusos están ganando y se entiende perfectamente por qué si los europeos luchamos con los rusos o contra las rusas, perderíamos. Si hacen esto, es decir, imagínate. Tremenda Sí, la sí, no, chica. aguantando hasta el final. Y tú no te vas, pero vamos, ni loco. Sí. Efectivamente. Sí, la diferencia en la reacción de los transeúntes, inmediatamente le ayudan 5, 6, 7 personas. Acá en Berlín te pueden estar ametrallando en la calle o con apuñaladas limpias, la gente pasando por al lado como si nada, ignorándote. Y una tendencia cada vez más preocupante es que pasa algo, lo que sea, te roban, se cae un edificio, aplasta 30 personas y la gente, en vez de ayudar, lo que hace es que saca el móvil y se pone a filmar. Es Esa una otra cosa también. que... Sí. Sí, dice, bueno, oiga, primero ayude, no sé, o denle el teléfono al de al lado y ayude, pero no se ponen todos a filmar ahí como locos, a rodar ahí, bueno. En fin, Bueno, una cosa y aquí tremenda. Bueno, y otra locura. la otra. Un león suelto en Ucrania, literalmente. ¿Por qué? ¿Qué Británico, determinó seguro. la liberación de este león? Un león en serio. Estas las Ya, ya. imágenes captadas por las cámaras de seguridad de una casa. Atención, vos caminando por la calle, si no, muerto por un bombazo ruso, comido por un león. Entiendo que se habrá escapado de un zoológico. Es decir, porque que Sí, alguien lo tenga aparentemente. de animal de compañía, hombre. Increíble esta imagen del bicho Sí, caminando, sí, sí, además un sí, sí. pedazo de león. Bueno, sí, Y, aparentemente escapados de un de un zoológico, tanto zoológico. este león como una leona, por acá, pobrecita, acá encontrada en la calle. Además, tendrán Y hambre. sí, pero pobrecita la cara de la leona ahí Ya, asustada en un ya. hueco. Está encontrada ahí en un lugar ahí en una casa. Ya, pero Pobrecita. no es Bueno, un gatito que no salvajes dices, y no fieros dices, los leones, pero tal. A ver cómo sí, la saca. Es decir, nadie igual, Fernando, comparado con la maldad del ser humano, estos ya, bichitos al ya. lado Si nuestros. yo no, si yo me refiero, si es normal, que, que esté asustada y que tenga hambre. Dos buenas razones para que te muerda. Es Sí, decir, sí, eso es cierto. entonces, bueno, en fin.
En fin, pues bueno. Compañero, no lo vamos a presentar hoy porque en un ratito comienza Santiago Martínez con su programa de esta noche, con su transmisión de esta noche, súper interesante, sobre precisamente el caso de corrupción en Ucrania, con el inodoro de oro, el retrete de oro o el váter de oro, como lo llamen. Eso es una cosa, a mí eso es una cosa que me tiene consternado, porque digo yo, a ver, yo entiendo que va lujo y tal, pues yo qué sé, bueno, te montas una estatua de oro, pero qué placer le debe dar a esta gente de poner, ¿no? Sí, de secar en un baño en un retrete de oro. Yo no lo entiendo. Es decir, si debe ser parecido a hacerlo en uno de estos de normal. En fin, no sé, yo tendría otras cosas de oro, pero puestos a hacer el burro, digo, de estas así. Pero bueno, y muy interesante. Y bueno, dejaremos para el próximo programa, hablaremos largo y tendido sobre el tema de Epstein, que es el otro gran tema de esta semana. El otro tema, la pelea, yo por aquí con cosas de una entrevista recién de Taylor Greene, la hasta hace poco aliada número 1 de Trump, ahora su enemiga número 1, sobre el porqué de esta disputa interna y la confesión de ella, básicamente por la cuestión de Epstein. Pero bueno, lo presentamos en la próxima oportunidad porque en el está próximo bastante programa. tiempo y sí, sí, sí. Un avance. Fernando, querido, muchas gracias como Sí. siempre. A los demoledores y a las demoledoras, gracias por habernos acompañado. En 3 minutitos comienza Santiago Muy Martínez interesante. y en los próximos días, hasta la charla del miércoles, lunes y martes, vamos a realizar publicaciones de cosas hechas a lo largo de la semana en otros programas. Vamos a presentar esas participaciones ahí en el canal, así que también nuevo contenido para el día de mañana y pasado en el canal, y desde el miércoles en adelante, como siempre, en directo la programación habitual. Fernando, querido, un abrazote desde acá. Igualmente, hasta luego.